Señores, ¿alguien más? No. Pero están claros los tres ejercicios que están puestos ahí. Y solo eso del ejercicio, esas cositas. Esas cositas nomás son el ejercicio. Ah, ya. Ya. Ahora sí vienen unos. Ah, ya, lo que le quiero explicar sobre la tabla. Esta tabla dice que es un cálculo de... La tabla dice que es el cálculo del número de polos del motor de inducción. Ya, yo quiero que ustedes se den cuenta en esa tabla cuando tienen el número de polo, pero este número de polo va a depender de la frecuencia, ¿sí? Entonces, la velocidad de rotación en revoluciones por minuto, esta depende de lo que es de la frecuencia. Asimismo van a depender los números de polo. Por ejemplo, si a ustedes le dicen que tienen dos polos con una frecuencia de 50 Hz, verá que ese número de polo con esa frecuencia de 50 Hz tiene que ser de 3000. Es diferente que cuando se les diga el número de polo que sea de dos polos con una frecuencia de 60 Hz, verá que hay una variación. Ya no va a ser de 3000 como la de 50 Hz, sino que va a ser de 3600. Cuando la frecuencia sea de 100 Hz con dos números de polo, ya sería de 6000. Van a ir viendo variaciones dependiendo la frecuencia. Eso es lo que quiero que tengan claro. Ya, si se les pide a ustedes que hagan el cálculo y que calculen el número de polo, dice que polo es igual a 60 por la frecuencia sobre n, que es la velocidad de sincronización en revoluciones por minuto. Ya, hay un ejercicio para que ustedes hagan el cálculo de lo que son el número de polos. Dice que el número de pares de polos P del devanado inductor de la máquina síncrona se puede calcular para un generador síncrono trifásico de velocidad síncrona. Verá, te va a dar el valor de la velocidad síncrona, que va a ser a 1000 revoluciones por minuto y con una frecuencia de 50 Hz. ¿De cuánto sería ese número de polos? ¿Y dónde está el ejercicio, profesor? Y se lo estoy dictando, pues. ¿Lo está qué? No se lo estoy dictando. Ah, yo pensaba que estaba proyectado en algún... No. Ese se lo estoy dictando porque quiero que me calculen el número de polos. Los otros están más abajo. Porque quiero que apliquen la fórmula que está ahí, que polo es igual a 60 por la frecuencia sobre la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo vale 1000 y la frecuencia es 60 Hz, perdón, la frecuencia es 50 Hz. Quiero saber el número de polos. ¿Cuál era la velocidad? De 1000 revoluciones por minuto, que es la velocidad de sincronización. Son 6. ¿6 qué? 6 es el número de polo. El número de polo.
Número de polo 6. A 1000 revoluciones por minuto. Con una frecuencia de 50 Hz. Sí. Le sale 6, a mí me sale 3. A ver. 60. Por los 50 Hz. Dividido para 1000. Porque la velocidad de sincronización en revoluciones por minuto es 1000. A 3 sale. Ya, entonces el número de polo de eso va a ser 3. Verá, esa fórmula es para calcular el número de polo. Si ustedes tienen la frecuencia que le dan y tienen la velocidad de sincronización, pueden calcular el número de polos. Pero ojo, que el número de polo depende de la frecuencia. Ya, antes de eso, hay unos ejercicios que dicen, ahí sí están los ejercicios. La velocidad de sincronismo, NS, de la máquina se calcula a partir de la frecuencia de 50 Hz y el número de polos de 10, que es igual a 20. ¿Qué van a calcular aquí ustedes? ¿Qué es lo que le pide el ejercicio que calculen? La velocidad de sincronismo. Ya, van a calcular la velocidad de sincronismo, pero hay otro que les dice que y el número de polos de 20 y el número de polos que van a ser 20. Pero aquí necesito que hagan algo. Se dice que el número de polos tiene que tener una mitad en el polo norte y otra mitad en el polo sur. Y los números de polos son pares. Si ustedes tienen 20 polos y esos polos es dividido para 2, ¿cuántos polos le quedarían? ¿Cuántos pares de polos le quedarían? Repita la pregunta, profesora, no la escuché, que está lloviendo muy duro. Sí, ajá, mire, hay un ejemplo que le dice que para calcular la velocidad de un motor, conociendo el número de polos, si ustedes conocen el número de polos, es que la velocidad de sincronismo es igual a 60 por la frecuencia, diga, y esa frecuencia va a ser dividida por el número de polos, y ese número de polos va a ser dividido sobre 2. Lo que quiero que me entienda es lo que le acabo de decir. Si ustedes tienen un número de polos de 20 polos y los polos tienen que dividirse, una mitad para la parte norte y la otra mitad a la parte sur. ¿Sí? Así son los números de polos, porque le está diciendo que tienen 20 polos, pero los polos son en pares. Si ustedes aplican la siguiente fórmula, la que le dice que un motor de 4 polos conectado a una línea de 50 Hz, la velocidad síncrono sería, tiene la fórmula de lo que es la velocidad síncrono, diga, que es los 60 por la frecuencia. Ahora, ustedes van a dividir ese número de polos, lo van a dividir para 2. Si son 20 números de polos que ustedes tienen, lo van a dividir para 2. ¿Y cuántos polos le quedarían? 10. Ya, entonces,
Esos 10 polos van a trabajar 10 polos. con esos 10 polos, ¿sí? Eso es lo que van a aplicar aquí en este ejercicio. Como van a encontrar la velocidad de sincronismo, aplican la fórmula de la velocidad de sincronismo y el número de polos que van a trabajar es de 10. Porque los polos van por pares. El